Bueno chicos, buenas noches, bienvenidos a su cuarta clase de Ciencias Naturales en este ciclo 6. Como siempre, yo seré su tutor, mi nombre es Sergio Pardo y los voy a estar acompañando hoy y la próxima clase y la próxima clase y la próxima clase y la próxima clase hasta el último día que ya sabemos que es el día 19, creo. ¿Sí? Eso, exactamente. Durante todo el módulo voy a estar acompañándolos en su proceso académico, ¿vale? Y al igual que la clase pasada, y al igual que las clases anteriores, y al igual que la próxima, y la próxima, y la próxima, y la próxima, y la próxima clase, y hasta el fin de módulo, pues nos va a estar acompañando Nicolás, ¿vale? Como siempre que va a hacer, digamos, también aportes a la clase, como siempre lo hemos venido manejando. ¿Listo? Entonces, chicos, bienvenidos. Buenas noches para todos. Ahí mientras se van conectando, algunos recuerden que nuestra primera parte de esta sesión, los primeros minuticos serán para resolver dudas que tengamos acerca de lo que vimos en la clase pasada. Y pues cualquier cosa nos van a comentar ahí por el chat. ¿Listo? Buenas noches para los que han ido llegando y se van, digamos, conectando. Entonces, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Aquí nos dicen que si el fanzine debe tener los temas. No hay necesidad de que tú pongas, especifiques cada tema que es. Obviamente no, puede estar revueltico, como tú lo dices, puede estar así, no hay ningún problema. Y no hay necesidad de que tú los pongas en un orden específico. ¿Listo? Siempre y cuando los relaciones todos, no hay problema por eso, tranquila, no te preocupes, ¿vale? Entonces, no hay lío por ese lado. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿el fanzine tiene que ser de un solo tema o puede ser de varios? No, de todos, claro, la idea es que relacionemos los temas, De exacto, todos los sí, temas que estamos viendo, o de sea, todo lo que estamos viendo, claro, sí, señor Johnny. ok, yo sé, y cada tema lo explicamos como si se lo estuviéramos explicando a un familiar o algo A así, un familiar, a un niño, a tus papás, a tus hijos, a tus abuelos, a tus vecinos, como quieras, ¿listo? con los dibujitos y se hace bien. Sí, exactamente. Y Ah, recuerden que ese trabajo del fanzine es el equivalente a nuestra hoja de ruta, es decir, ustedes no van a tener una hoja con ejercicios de química, con definiciones, con nada, sino que nuestra hoja de ruta es ese único trabajo que dijimos que va a ser el fanzine, teniendo en cuenta que tenemos dos entregas, ¿listo? Dos entregas que son la de a mitad de módulo, que es 5-6 de junio, y al final, que va a ser el 19. Entonces, para que nos quede eso muy claro, ¿vale? Primera entrega al correo, segunda entrega en la plataforma. Y hoy, pues la clase pasada no terminamos de ver el tema y la nomenclatura de los hidróxidos, ¿listo? Entonces, hoy vamos a terminarla, para los que están preguntando. Habíamos quedado, a ver, vamos por acá, estábamos en la asignación de los números de estados de oxidación, ¿listo? Estábamos en esto. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene dudas respecto a los estados de oxidación? ¿Hacemos un último ejemplo o todo nos quedó claro? La primera fecha de la entrega de la hoja Profe, de ruta está en la guía y es el 6 de junio, máximo 6 de junio, que es un sábado. Cuéntanos, Tatiana, creo que es la que nos quiere hablar. Juan David, si no ya cambio el nombre. Ah, bueno, cambia el nombre, listo. Por favor, cambia el nombre porque para el tema de la asistencia, pues Tatiana Muñoz no aparece, pero Juan David sí aparece. Cuéntanos. Profe, para ver si me podía dar la otra explicación de ese tema, por favor. No Listo, entendí entonces muy bien. Muchas vamos a hacer gracias. otro ejercicio respecto a un último ejemplo que también nos están poniendo por acá Natalia. Listo, hacemos un último ejemplo respecto a la asignación de números de oxidación y seguimos con nuestro tema porque es muy importante que tengamos eso claro. Entonces vamos a ir a ¿dónde enviaron la guía? Se envió por los grupos de WhatsApp y está en el gestor de proyectos de la plataforma de Cuepa. ¿Listo? Ahí está todo. Sí, profe, creo que mañana ya la publican. Creo que hoy no pudieron, pero ya mañana Ah, la publican. sí, mentiras, no está actualizada entonces
digamos eso. Pero en caso tal de que, digamos, no estás en el grupo de WhatsApp y aún no puedas ver la guía, mándame un correo y yo te respondo el correo con la guía. Me dices, profe, por favor envíame la guía a este correo y yo te lo respondo y así he hecho con varios estudiantes. ¿Listo? Ahí nuevamente les escribí por el chat el correo para que me escriban en caso tal de que no tengan la guía. Yo pues con mucho gusto se las paso por ahí, ¿vale? Entonces vamos a ponernos aquí, vamos a escribir una nueva fórmula química. Este se llama, bueno, espere que no nos quedó muy claro ese número. Perdón, profe. Profe, que yo había visto como que en la plataforma hay que avanzar el 25% en esta semana. Sí, Y, o sea, yo entré en duda por lo que cada una tiene su respectiva fecha, ¿no? Entonces hay que sí. avanzar con ellas, no importa, la fecha puede ser cualquiera. Sí, sí, Pues la idea es que vayas sí, la idea avanzando. es que vayas avanzando a medida que nosotros también vamos avanzando en la clase, para que no te quedes y termines el último día pues haciendo todo ahí y te quede mal, y porque si tú tienes alguna duda de la plataforma y quieres que la resolvamos acá, pues obviamente también la resolvemos. Digamos que esa también es parte de nuestra función y lo hacemos con el mayor de los gustos. Por eso nosotros les decimos, hagan la plataforma en el mismo, o digamos, de la mano con lo que nosotros estamos viendo en clase. Con eso, si surge alguna duda de algún ejercicio que tengan ahí, pues lo traen y nosotros lo resolvemos, ¿vale? Eso es Listo. para que les quede bien claro, ¿vale? Vale, muchas gracias, profe. Listo. Entonces, ¿qué temas son los de la primera parte? Pues los que vayamos viendo. Hasta el momento hemos visto propiedades periódicas, ácido base, hidróxidos, y hoy vamos a ver otro temita. ¿Listo? Pues si nos alcanza el tiempo. Pero por ahora esos tres, los que alcancemos a ver de aquí a ese día, pues esos van a ser los que vas a entregar. Entonces, miren, tenemos aquí esta fórmula que es H3PO4. Su fórmula es, o su nombre es ácido fosfórico, uno de los ácidos que encontramos, por ejemplo, en las gaseosas. Ácido fosfórico está en la Coca-Cola. ¿Listo? Lo que nosotros debemos recordar siempre, no se les olvide nunca, que la suma de estados o números de oxidación es 0, sin excepción. Siempre la suma de estados de oxidación debe ser 0. Y lo que siempre hacemos nosotros es, digamos, asignar los números que ya sabemos. ¿Cuáles nosotros ya sabemos? Recordemos que por regla general el hidrógeno, cambiémosle el color, por regla general el hidrógeno siempre es +1, por regla general el oxígeno siempre es -2, siempre. Y lo que nosotros hacemos es mirar cuántos átomos tiene ese átomo, ese elemento, en este caso el hidrógeno, cuántos tiene, el oxígeno, cuántos tiene, y hacemos una multiplicación. Es decir, tenemos que el hidrógeno tiene 3 átomos. Este número pequeñito acompaña únicamente a la letra de la izquierda. ¿Cómo sabemos si es un elemento o si son dos elementos? Muy simple, cuando son letras mayúsculas seguidas, son dos elementos. Cuando es una letra mayúscula y una letra minúscula, es el mismo elemento. ¿Listo? Es decir, vamos a poner aquí un ejemplo para que nos quede eso bien claro y para que no nos confundamos. Tenemos P mayúscula, O mayúscula y P mayúscula, O minúscula. ¿Cuáles dos elementos y cuál es un elemento? Pues miren, esta P mayúscula, O mayúscula significa P de fósforo y O de oxígeno. Pero P mayúscula, O minúscula es un único elemento que se llama polonio. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta siempre eso. Si son letras mayúsculas seguidas son siempre elementos diferentes. Si es letra mayúscula y letra minúscula, son el mismo elemento, para que sepamos, no nos confundamos y podamos encontrarlo bien en la tabla periódica. Eso quiere decir que aquí, como tenemos P mayúscula y O mayúscula, pues es fósforo y oxígeno. Si fuera una O minúscula sería polonio y buscaríamos ese elemento, para que no nos confundamos y tengamos eso bien en cuenta. ¿Listo? Voy a borrarlo para que nos quede el espacio. Entonces, miremos acá. Tenemos 3 átomos de hidrógeno y tenemos aquí 4 átomos de oxígeno. ¿Listo? Normalmente, pues yo no hago esa lista, pero para que nos quede claro, pues les queda mucho más fácil hacer una lista. Entonces ponen hidrógeno igual y ponen oxígeno igual.
¿Cuántos átomos tiene el hidrógeno? 3, ¿listo? Claro. ¿Cuántos átomos tiene el oxígeno? 4, claro. ¿Qué hacemos? Lo multiplicamos por nuestro número de oxidación. ¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno? Siempre es -2. ¿Listo? Siempre es -2. ¿Cuál es el número de oxidación del hidrógeno? Siempre va a ser 1. Espérenme que no sé qué pasó. ¿Me están escuchando o me fui? Sí, profe, ahí te estamos escuchando. Sí, me ven, es que no me funciona la plataforma. Se No, pero sí, trabó, sí. Sí te vemos y te escuchamos. pero no puedo escribir más. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer ahí. Bueno, mientras tanto, les cuento, a ver, mientras miramos a ver si se soluciona o qué. Tengan en cuenta que este número es chiquitico, indica átomos, y cuando tenemos un número al lado grande significa moléculas, ¿vale? Siempre. Entonces lo que nosotros hacemos es multiplicar ese número de átomos por el estado de oxidación. Es decir, 3 átomos de hidrógeno por 1, pues es un 3, ¿listo? Siempre. Y 4 átomos de oxígeno por -2, porque -2 es el estado de oxidación del oxígeno, pues nos va a dar -8. ¿Qué hacemos con esos dos resultados? Los vamos a sumar. ¿Listo? -8 más 3, ¿cuánto nos da? Nos va a dar 5. Pero como nuestra suma de estados de oxidación sí o sí debe ser siempre 0, pues debemos buscar un número que sumado con -5 nos dé 0. ¿Y qué número sumado con -5 nos da 0? Pues 5 positivo. Eso nos quiere decir que ese 5 positivo es el número o el estado de oxidación que vamos a asignarle a la P, que es el fósforo, ¿vale? Profe. Después de esto vamos a la tabla periódica y vemos si el fósforo tiene un 5 y nos vamos a dar cuenta que efectivamente el fósforo tiene estado de oxidación 5. Cuéntanos. Pues te voy a detener el compartir pantalla, a ver si de pronto, Sí, cuando porque la vuelvas a compartir, no me deja. Perfecto, sí, muchas gracias. Eso era. No sé por qué como que no me dejaba escribir. Entonces, gracias por eso. Listo, ¿Listo? profe. Muy amable. Entonces, estábamos haciendo aquí nuestra multiplicación. ¿Listo? Pero aquí nos quedó mal. Ya borramos. Perdón, eso no fue error mío. ¿Listo? Hacemos nuevamente eso. Error de Zoom. Cosas que pasan. ¿Listo? Hidrógeno, un átomo. Perdón, 3 átomos. ¿Listo? Oxígeno, pues puse un 0, perdón. Oxígeno, 4. ¿Listo? Número de estado de oxidación del hidrógeno, 1. Número de estado de oxidación del oxígeno, -2. Entonces, ¿cuánto nos da 3 por 1? Nos va a dar 3, ¿cierto? ¿Cuánto nos da 4 por 2? -8. Debemos siempre hacer nuestra suma, porque la suma de estados de oxidación debe ser, sin excepción alguna, 0. Siempre, siempre, siempre debe ser 0. Por regla, ¿listo? Siempre es un 0. 3 menos 8 nos va a dar -5. Exactamente. Nos va a dar -5, pero -5 es igual a 0. Evidentemente, -5 no es igual a 0. ¿Qué debemos hacer para que ese -5 se convierta en un 5? En un 0, perdón. Pues obviamente sumarle 5, porque -5 más 5 es 0, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué nos quiere decir eso? Que si nosotros le asignamos un número de oxidación 5 al fósforo, nos va a dar la suma de 0, ¿cierto? Más 5 menos 5, 0, ¿listo? Y ya vamos a ir a nuestra tabla periódica. ¿Por qué vamos a ir a nuestra tabla periódica? Porque acuérdense que yo les envié una aquí en la que están únicamente los estados de oxidación. Nuevamente se las pongo en el chat. ¿Listo? Y ustedes van a buscar aquí la letra P, que es el fósforo. Miren, aquí la tenemos. Estado de oxidación del fósforo puede ser o 3 o 5. ¿Qué significa eso? Que con 5 forma un compuesto, pero que con ese número, cuando tenga un número 3, puede formar con esos mismos elementos otro compuesto. Y esa es la base de nuestra nomenclatura. ¿Por qué es la base de nuestra nomenclatura? Vamos a borrar aquí los dibujitos y vamos a verlo. ¿Por qué? Miren acá.
Porque nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, ahora sí que nos preguntaba, creo que era Natalia, si poníamos los estados de oxidación en número romano o en número arábigo o número normal. Cuando estamos asignando los números de oxidación, sí los ponemos, si vemos acá en el tablero, los ponemos como números normales, miren. Pero cuando estamos nombrando los compuestos según esta nomenclatura, que se llama stock, lo vamos a poner en número romano. ¿Qué nos quiere decir eso? Que miren, cuando este elemento tiene un estado de oxidación 2, vamos a llamarlo sulfuro de hidrógeno, y entre paréntesis ponemos el 2 en número romano, porque tiene un número de estado de oxidación 2. Por ejemplo aquí, este óxido de hierro, el hierro tiene un estado de oxidación 2, luego de nosotros hacer nuestro proceso. Vemos que tiene un estado de oxidación 2, entonces ¿cómo lo vamos a llamar? Óxido de hierro y entre paréntesis 2. Fácil, ¿cierto? SO3, óxido de azufre, tiene un estado de oxidación 4. ¿Cómo lo vamos a llamar? Óxido de azufre, entre paréntesis 4, porque su número de oxidación es 4. ¿Listo? ¿Fácil hasta ahí o no? Vamos a poner aquí el ejemplo del óxido de hierro, porque el óxido de hierro tiene dos compuestos, o sea, son dos formas de óxido de hierro, y ya se las voy a mostrar. El óxido de hierro se puede formar de la siguiente manera. Mira, sí, tranquilo, ya vamos a repetirlo con este ejemplo. FeO y Fe2O3. Son dos óxidos de hierro diferentes que se forman con los mismos elementos. ¿Por qué se forman dos óxidos diferentes con los mismos elementos? Porque el hierro tiene dos estados de oxidación, 2 y 3. ¿Listo? Entonces ya vamos allá. No te preocupes. Ahorita vamos al ácido. Vamos primero a este, que son los más fáciles. ¿Listo? Entonces, vamos a asignar estados de oxidación. El oxígeno siempre es menos 2. ¿Listo? Siempre es menos 2. Pregunta. De Miguel, profe, ¿cómo se llamaría el que acabamos de hacer? El de HPO. El del ácido fosfórico ya lo hacemos ahorita porque ese es en otra nomenclatura. ¿Listo? Entonces no te preocupes. Entonces vamos a hacerlo primero con este. Hierro y oxígeno, ¿listo? Siempre asignamos el oxígeno, que es menos 2. No hay ningún inconveniente. Pero el hierro, para que nos dé 0, ¿qué debemos ponerle? Pues un más 2. Porque menos 2 más 2, 0, ¿cierto? Acuérdense que cuando aquí, abajo del elemento, no hay letra, perdón, no hay número, es como si tuviéramos un 1. O sea, 2 por 1, 2, y menos 2 por 1, menos 2. Entonces, 2 menos 2 nos va a dar 0. Y acá, menos 2 por 3 nos va a dar 6, ¿cierto? ¿Qué número o qué estado de oxidación debemos ponerle al hierro para que nos dé 6? Este fue un ejemplo que hicimos en la clase pasada. Si le ponemos aquí un 3, nos va 2 por 3, menos 6. Y 3 por 2, 6. De modo que 6 menos 6 nos va a dar 0. ¿Cómo funciona entonces aquí la nomenclatura? Pues vamos a manejarlo así. Mira, entonces vamos a escribirlo. ¿Cómo se llamaría? Sabemos que es un óxido. Listo. Sería óxido de hierro y entre paréntesis 2, porque tiene un estado de oxidación 2. Y entonces el otro, ¿cómo se llamaría? Se llamaría óxido de hierro también, pero entre paréntesis no va un 2, sino que va un 3, porque tiene estado de oxidación 3. Por eso es importante que ustedes tengan claro qué es la asignación de estados de oxidación, porque eso nos da el nombre del elemento, ¿vale? Miren acá, óxido de hierro 2, porque tiene estado de oxidación 2. Óxido de hierro 3, porque su estado de oxidación es 3. Como nos está diciendo Miguel, sería de otra nomenclatura que hasta el momento no hemos visto, ¿vale? Entonces, cuando lleguemos a esa nomenclatura, lo vamos a ver, no te preocupes, no hay afán. Tenemos como las lecciones apenas, tranquilo. ¿Ese número es obligatorio escribirlo en números romanos? Sí. Cuando estamos mencionando el nombre, es número romano. Cuando lo estamos asignando, pues puedes ponerlo en número arábigo, que es mucho más fácil. Pero a la hora de nombrarlo, sí o sí en número romano, porque así se lo inventaron, básicamente. ¿Listo? ¿Quién nos iba a preguntar algo? ¿No? Vale. Entonces,
vamos a hacer el ejemplo del ácido que ahorita pusimos. ¿Listo? Vamos a borrarlos y vamos a escribirlos. Yo, profe, que tengo alzada la mano. Sí, ya- ¿Tienes alzada la mano? No. Sí, no Joshua, aparece. cuéntanos. No, sí, ya. Entonces, una pregunta que entonces, ¿por qué no se le coloca al óxido, óxido de hierro, por qué no se le coloca al óxido el 2 Sí se le coloca. Porque es que nosotros en el nombre, o sea, en números romanos? en el número de romanos lo ponemos porque es el estado de oxidación del hierro. Si fuera óxido de azufre, sería el estado de oxidación del azufre, no del oxígeno. Ah, ok. ¿Listo? Si fuera óxido de aluminio, sería el estado de oxidación del aluminio. Nunca vamos a poner entre paréntesis ni el número de oxidación del oxígeno ni el hidrógeno. Nunca. Siempre el elemento que los está acompañando, ¿vale? Siempre. Entonces, como nosotros nos preguntó aquí, por ejemplo, Miguel, creo que era el del H3PO4, que fue el último ejemplo que hicimos, ¿verdad? Entonces es H3PO4. Ya le tengo más práctica al mouse. Entonces, habíamos asignado nuestros estados de oxidación y sabíamos que este era -2, este era +1 y este era +5. ¿Listo? El nombre normal digamos, uno de los nombres, como nosotros lo conocemos, es ácido fosfórico, porque es otro tipo de nomenclatura. Pero en el que estamos manejando, que es el de poner la stock, que es el de poner los números romanos entre paréntesis, sería ácido de fósforo y entre paréntesis el 5 romano. Uy, se me quedaron dos paréntesis contrarios, perdón, así. Y el 5, ¿listo? Perdón, 5. Esa B es mayúscula. Ah, ¿por qué no la pone mayúscula? Ya. Ácido de fósforo 5, ¿listo? Cuando el fósforo tenga 3, sería ácido de fósforo y entre paréntesis 3. Si fuera un 1, pues un 1, pero el fósforo no tiene estado de oxidación 1, ¿listo? Sería 3. ¿Cuál es la otra forma de este ácido? Porque ustedes se acuerdan que vimos que nuestra tabla periódica en el fósforo había dos numeritos, miren, 3 y 5, dos estados de oxidación. ¿Cuál sería nuestro otro compuesto? Entonces vamos a hacer el ejemplo. Miren, nuestro otro ejemplo sería, vamos a quitarle los estados de oxidación para que vean la diferencia. Sería el siguiente. H3PO3. ¿Por qué? Si asignamos estados de oxidación, ¿cómo sería? -2 acá, +1 acá, ¿cierto? 2 por 3, 6, -3, ¿listo? +1, +3, nos quedaría el 3 positivo acá. Entonces este sería ácido de fósforo, entre paréntesis, 3 romano. Y esa es la diferencia. Siempre miramos el último elemento, es decir, el que está en la mitad, que no es ni oxígeno ni hidrógeno, es el que nos va a dar el nombre. Ácido de fósforo, óxido de hierro, siempre va a ser de la misma manera. Se escribe sin H. No, se escribe igual, con H. Pues ácido se escribe sin H, porque la H no es de ácido, sino de hidrógeno. Pero, ¿listo? Entonces sería H3PO3, ácido de fósforo, entre paréntesis, 3. Y el de arriba, ácido de fósforo, entre paréntesis, 5, porque el estado de oxidación aquí es +5. ¿Listo? Acuérdense que la suma de estados de oxidación siempre nos va a dar 0. Siempre, siempre. Y esta es la nomenclatura que se llama stock. Me quedó un poquito arriba la K, pero se llama stock. Listo, hacemos otro ejemplo. No te preocupes. Pues vamos a borrar esto por acá. Entonces, vamos a poner, a ver, otro compuesto. Ese donde está. Listo. De pronto uno con el cloro. Ese también. Vamos a comparar el HClO y HClO3. ¿Listo? Ojo acá. Esta no es una I, es una L minúscula, porque en química la I mayúscula se escribe completa y la I minúscula se escribe I con sombrerito. ¿Listo? No vamos a confundir la L minúscula, que es el palito, con la I mayúscula, porque en química debemos ser muy estrictos con la escritura de las letras para no confundirnos. Si confundiéramos
esta I como una I mayúscula sería el yodo y estaríamos mal. ¿Listo? Sí, la idea es que veamos los tres tipos de nomenclatura, Miguel. Esta es la stock, pero vamos a ver tradicional y sistemática. No te preocupes. Hoy vamos a ver las tres, pero como tenemos que una pequeña duda aquí, pues vamos a hacerlo. Y después pasamos a las otras dos. Entonces, nuestro primer paso siempre, en este caso, para asignar estado de oxidación y para nombrar los números, los compuestos, siempre va a ser asignar estado de oxidación. Y siempre vamos a iniciar por los que ya sabemos. El hidrógeno siempre es +1. Y el oxígeno siempre es -2. Siempre. ¿Qué número debemos ponerle aquí para que la suma nos dé 0? Tenemos -2 y +1. ¿Qué debemos ponerle ahí? Un +1, porque 1 más 1, 2, menos 2, 0, ¿cierto? ¿Y acá qué número deberíamos ponerle? Acuérdense que estos dos se multiplican. ¿Listo? Vamos a ponerle una X para que se acuerden que se multipliquen. 2 por 3, 6, pero 6 negativo. Más 1, menos 5. Por ende, el cloro es el que nos está haciendo la seña más 5. Exactamente. ¿Cierto? 5. ¿Cómo los vamos a llamar? ¿Ambos son ácidos? Sí. ¿Ambos son ácidos que tienen cloro? Sí. Pero en esta el cloro tiene estado de oxidación 1 y en esta tiene estado de oxidación 5. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar? Pues muy sencillo. Aquí, ácido de cloro, de cloro, entre paréntesis, I mayúscula, o sea, 1 en romano, y este, como tiene un 5, pues va a ser ácido de cloro 5. Y esa es nuestra nomenclatura stock, ¿listo? Muy sencillo, simplemente asignamos los estados de oxidación y dependiendo de ese número lo vamos a llamar ácido de cloro. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que es un ácido? Pregunta muy clara, porque empieza con hidrógeno y tiene un metal, hidrógeno y un elemento ahí al lado. Porque puede ser aquí, por ejemplo, sin la O, o puede ser dependiendo de, pero siempre que empiece con hidrógeno va a ser un ácido. ¿Cómo sabemos que es un óxido? Cuando no tiene hidrógeno y sí tiene oxígeno. Esa es la forma de saber. Un ácido siempre, siempre va a tener el hidrógeno. Un óxido nunca, nunca, nunca tiene el hidrógeno, pero siempre tiene el oxígeno, ¿vale? Siempre. Y esa es nuestra forma, digamos, de nombrar los compuestos de una manera más sencilla. Se llama nomenclatura stock. ¿Listo? Ahora vamos a ir a nuestra nomenclatura sistemática, que es muy sencilla también. De hecho, esta me parece más fácil que la anterior, porque aquí no necesitamos asignar estados de oxidación. Esta es la más fácil de nombrar los compuestos. Miren, CO, dióxido de carbono. ¿Por qué se llama dióxido? Porque tiene 2 oxígenos. Miren, dióxido de carbono. ¿Tiene 2? Pues di, ¿cierto? Monóxido de carbono. ¿Por qué monóxido? Porque solo tiene 1. Entonces, mono. Trióxido, porque tiene 3. Entonces sería trióxido. ¿Listo? ¿El agua qué es? El agua es una sustancia que no es... De hecho, el agua es una sustancia pura. Entonces, por eso no se menciona como ácido ni nada, sino que simplemente se llama agua. No podemos mencionarla como óxido de hidrógeno, porque eso no existe. ¿Listo? Que sería la forma si la quisiéramos ver de esa manera. El agua se llama agua y ya. No es ni un óxido, ni un ácido, ni una sal, ni una base. Es la sustancia más pura de la naturaleza. Agua. ¿Vale? Entonces, esta nomenclatura sistemática es la más sencilla de todas. Si es 2, di. Si es tri. Si es 4, tetra. Si es quinto, hepta. Si es sexto, 6, hexa. Y así sucesivamente. Entonces, miren acá, este trióxido de carbono no existe, pero lo puse para el ejemplo para que nos quedara más sencillo. ¿Listo? Dióxido de carbono. ¿Por qué dióxido? Porque son 2 oxígenos. Por ende, dióxido de carbono. Cuando es un solo carbono, un solo oxígeno, es un monóxido, porque es un solo óxido. ¿Listo? Aquí como tenemos 3, pues vamos a llamarlo trióxido, porque tiene 3 veces el oxígeno, que es lo que nos da el nombre de óxido. Siempre, como nos decía, viendo los óxidos se llaman de derecha a izquierda, como nos decía Nicolás. Aquí, por ejemplo, siempre que nosotros veamos este grupito OH, nunca lo vamos a separar. Eso lo habíamos visto en la clase pasada.
OH es el símbolo que tienen todas, sin excepción, todas las bases. Por eso estamos hablando de ácidos y de bases. Todas las bases tienen ese grupo OH. Siempre que ustedes vean OH van a decir, eso es una base. Pero como también se llama hidróxido, pues no lo vamos a llamar dibase, porque pues no suena como tan chévere. Lo vamos a llamar dihidróxido, que es la forma correcta. Si tiene 10 oxígenos, pues lo vas a llamar decadóxido. Claro, no hay ningún inconveniente. Por ejemplo, les voy a escribir aquí uno. No con 10, pero sí con 7. Cr2O7 sería heptóxido de cromo, porque tiene 7 oxígenos. Sería hepta, pero no vamos a heptaóxido, si quieres, o heptóxido de cromo, Cr. ¿Listo? Porque son 7. Si hay 10, pues pones los 10. No hay ningún inconveniente. Tú lo único que tienes que fijarte es en este número. En este caso, si es un 7, pues hepta. Si es 10, pues deca. ¿Listo? Esa es la más sencilla de todas. Recordemos siempre, óxido tiene oxígeno, pero nunca tiene hidrógeno. Hidrógeno está siempre cuando inicia la fórmula con hidrógeno. Siempre que la fórmula química inicia con hidrógeno, ustedes ya dicen, eso es un ácido. Siempre, siempre funciona de esa manera. Y siempre que ustedes vean este grupo OH, van a decir, eso es una base o eso es un hidróxido. Por ende, hidróxido de potasio, porque solo tiene uno, o podrías poner monohidróxido, que también te quedaría bien. Y aquí, como el hidróxido tiene 2, porque miren este 2 acá, pues se llama dihidróxido de magnesio, ¿vale? Esa es la más simple de todas, y es la más sencilla y la más fácil de entender. Si la anterior era fácil, esta es aún más fácil. Perdón, no es coronavirus. La siguiente, de pronto se nos va a tomar un poquito más de tiempo y por eso la dejamos de última. Profe, una pregunta de Joshua. Dinos. ¿Cuál sería el nombre químico, por decirlo así, del agua? Por eso yo les decía, el agua, pues es agua y no hay otra forma de nombrarla. ¿Listo? No sería óxido de hidrógeno, ni hidruro de oxígeno, ni nada por el estilo. El agua se llama agua y ya. ¿Listo? Y Natalia nos pregunta que se confundió con el trióxido de carbono. Listo. Es que lo puse únicamente para el ejemplo, ¿vale? Pero esa sustancia no existe. Simplemente lo puse para que vieran la comparación. Entonces vamos a borrar todos los dibujitos. Y mira, se llama dióxido de carbono porque tiene 2 oxígenos. Por ende, dióxido. ¿Listo? Se llama monóxido de carbono porque cuando no tiene número es como si tuviera un 1. Y se llama trióxido de carbono porque tiene 3. ¿Listo? Acuérdate. Mono 1, di 2, di, tri 3, tetra 4, hepta 5. Siempre, siempre es de la misma manera. Vamos a utilizar esos prefijos y esos sufijos. Entonces se puede algo como el trihidróxido. Se podría. Lo que pasa es que el trihidróxido de potasio no existe. ¿Sería la forma correcta de llamarla? Sí. Pero solo hay un hidróxido de potasio que es el que tenemos en la pantalla, el KOH. Solo este, o sea, no existe el KOH3, no existe, ¿vale? Se llama hidróxido de potasio. Pero en caso de que tuviera un 3, lo vas a llamar trihidróxido. Por eso les puse aquí el ejemplo de este con el magnesio. Mira. Dihidróxido, porque tiene 2 OHs. Se llama dihidróxido de magnesio. Si tuviera 3, lo llamarías trihidróxido. Eso depende de si la sustancia existe o no existe. Pero pues eso ya obviamente te lo dará el ejemplo. ¿Listo? Ahorita a final de clase hacemos un repaso sobre los temas que hemos visto para que los que de pronto se conectaron hoy son nuevos se adelanten, ¿vale? Entonces me acuerdan por favor ahí 5 minuticos antes de que se acabe la clase y hacemos el repaso de hasta dónde terminamos de ver. ¿Listo? Y vamos a nuestra última, si no hay ninguna pregunta, igual esta es como la más sencilla, vamos a ir a nuestra nomenclatura tradicional, que es, digamos, un poquito la más complicada, ¿vale? Vamos aquí a utilizar prefijos y sufijos, y aquí lo más importante de todo esto, aparte obviamente de saber qué sufijos y qué prefijos usamos, es tener claro cómo asignamos los estados de oxidación, siempre, y por eso nos demoramos
tanto ayer como hoy, dejando eso claro porque es lo más importante para nombrar compuestos. Siempre los estados de oxidación, siempre es lo más importante. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando un elemento tiene únicamente un estado de oxidación? Entonces lo vamos a poner acá. Miren, este es el más sencillo. Miren, únicamente un estado de oxidación. Lo vamos a llamar óxido de potasio u óxido potásico. Siempre. Únicamente cuando tiene un estado de oxidación. ¿Cuáles son los elementos que tienen únicamente un estado de oxidación? Los que se encuentran en la primera columna de la tabla periódica y en la segunda columna de la tabla periódica. Miren, esta, aquí la vemos, tiene todos tienen únicamente un estado de oxidación. Y estas dos tienen todas únicamente un estado de oxidación. Listo, aquí hay algunos que también tienen uno, pero de ahí para adelante muchos tienen ya dos o más. Entonces, siempre que haya un elemento que solo tiene un estado de oxidación, lo vamos a llamar óxido de, hidróxido de, ácido de y el elemento. Es decir, óxido de litio y ya, hidróxido de sodio y ya, o hidróxido sódico y ya. Sin poner nada entre paréntesis, sin ponerle mono, di, tri, nada. Simplemente óxido de el elemento y ya. Siempre y cuando tenga únicamente un estado de oxidación. Por eso es importante que ustedes tengan claro y tengan a la mano una tabla periódica con los estados de oxidación o que tengan a la mano esta que les vuelvo a poner ahí en el chat, estados de oxidación, ¿vale? Es muy importante que tengamos eso. Hasta ahí, fácil. ¿Qué pasa cuando un elemento tiene dos estados de oxidación? Pues que lo vamos a llamar, o cuando tiene el estado de oxidación menor, no le vamos a poner el estado de oxidación entre paréntesis, sino que lo vamos a llamar óxido, en este caso ferroso. La palabra la va a terminar oso, como nos decía Miguel. Y cuando tiene un estado de oxidación mayor, pues lo vamos a llamar óxido férrico. Acuérdense que este lo habíamos hecho en nuestro ejemplo. Vamos a escribirlo nuevamente por acá. El FeO y el Fe2 o 3. Y que nuestros estados de oxidación aquí eran 2 y aquí era 3, a ambos positivos. ¿Cuál es el estado de oxidación mayor? ¿2 o 3? Pues el 2 es mayor que 3. Por ende, este se va a llamar óxido ferroso, porque tiene una valencia menor. Y como aquí tiene el número mayor, lo vamos a llamar óxido férrico. Miren, este. Siempre y cuando sea un elemento que única y exclusivamente tiene dos elementos de oxidación. Si tiene 3, es otra manera, que ya lo vamos a ver. Y si tiene 4, es otra manera, ¿vale? Pero siempre tengamos eso claro. Cuando tiene un elemento de oxidación, únicamente es óxido de y el elemento, ácido de y el elemento, hidróxido de y el elemento, o óxido potásico, o usar la terminación ico, siempre y cuando sea únicamente un estado de oxidación. ¿Listo? ¿Te confundiste? No te preocupes. Nosotros tenemos aquí una tabla periódica, ¿cierto? Vamos nuevamente a nuestra tabla periódica. Creo que es la que les estoy mostrando, ¿cierto? Sí, señor. Eso, ahí, nuestra tabla periódica. Tú ves que muchos elementos en esa estamos únicamente viendo los estados de oxidación, porque una tabla periódica tiene muchos más elementos. Y tú ves cómo algunos elementos químicos tienen un número, pero algunos tienen 2 números, como el carbono, pero algunos tienen 3 números, como por ejemplo el azufre, pero algunos tienen 4, como por ejemplo el cloro. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Acuérdate, cuando tiene un estado de oxidación, solo puede formar un compuesto con cada acompañante que tenga. Es decir, solo puede formar el litio, que solo tiene, por ejemplo, vamos a escoger el sodio, más bien, que es más común. Solo tiene un estado de oxidación. Por ende, solo va a formar un óxido, solo va a formar un hidróxido, solo va a formar un ácido, porque solo tiene un estado de oxidación. Es decir, que solo puede ceder o donar un electrón. Acuérdate que eso es un estado de oxidación. ¿Listo? El carbono tiene 2 estados de oxidación, mira, 2 y 4. Aquí vamos a ponerlo con rojo. Carbono.
dos estados de oxidación. ¿Qué significa? Que con cada acompañante que tenga, es decir, con cada otro elemento que vaya a acompañar el carbono, vamos a hablar de que tiene dos formas o dos compuestos diferentes. Es decir, el carbono con el oxígeno puede formar dos óxidos, monóxido de carbono y dióxido de carbono. ¿Listo? Siempre el estado de oxidación nos dice cuántos elementos puede llegar a formar. Siempre, siempre. Aquí, el azufre tiene 3. ¿Qué significa eso? Que puede llegar a formar tres compuestos con el mismo acompañante. Es decir, el azufre con el oxígeno puede formar monóxido de azufre, dióxido de azufre y trióxido de azufre, porque tiene 3 estados de oxidación. Y el cloro, como tiene 4 estados de oxidación, significa que si lo unimos, por ejemplo, con el oxígeno, puede formar 4 elementos diferentes. No, eso por poner un ejemplo, ¿listo? Pero eso es lo que significa el compuesto, que entre más número de oxidación, más compuestos va a formar. Si tiene 1, un compuesto. Si tiene 2, 2 compuestos. Si forma 3, 3 compuestos. Si forma 4, 4 compuestos. Por eso es que si un elemento, como nos dice Natalia, que puede formar 3 compuestos, pues cada uno debemos llamarlo de una forma diferente, porque son 3 compuestos distintos y por ende son diferentes entre sí y por ende deben tener un nombre distinto para que nosotros no nos confundamos, ¿vale? Siempre debemos tener eso claro. Un elemento que tiene 3 estados de oxidación tiene 3 formas o 3 combinaciones posibles y por ende tiene sí o sí 3 formas distintas de llamarse porque van a ser 3 moléculas diferentes. Por eso nosotros estamos en nuestra nomenclatura manejándolo de esa manera. ¿Listo? Por eso si nosotros vamos aquí a nuestra presentación, vamos a ver que lo tenemos diferenciado por la cantidad de estados de oxidación que tienen. Mira, si tiene un estado de oxidación, si tienen 2, si tiene 3 o si tiene 4. Porque un estado de oxidación, un compuesto diferente. 2 estados de oxidación, 2 compuestos diferentes. 3 estados de oxidación, 3 compuestos diferentes. Y 4 estados de oxidación, pues 4 compuestos diferentes. No nos podemos confundir en eso, ¿listo? Siempre debemos tenerlo eso claro. Y como son 4 compuestos diferentes, pues manejamos 4 maneras distintas de llamarlo. Exactamente, Natalia. Siempre va a ser de esa manera. Entonces, aquí por eso tenemos ejemplos. Mira, este K2O es el único, pero sin excepción alguna, que el único elemento que podemos formar, el único compuesto que podemos formar si unimos el potasio, y el oxígeno, es el único. ¿Por qué? Porque el potasio solo tiene un estado de oxidación. Cuando tiene solo un estado de oxidación, lo vamos a llamar óxido de y el elemento. O ácido, si es un ácido de y el elemento. ¿Listo? Si es un hidróxido o es una base, pues hidróxido de y el elemento. Siempre, siempre va a ser de esa manera. De modo que óxido de potasio. Si fuera hidróxido, pues sería hidróxido de potasio, porque solo tiene un estado de oxidación. ¿Listo? Pregunta. De Natalia. Por ejemplo, si puede formar 3 compuestos, cada uno es diferente o son iguales, diferentes entre sí. Entonces los podríamos manejar de diferentes maneras, ¿cierto? Exacto, sí, lo que ya les había dicho. Creo que ya le había respondido a Natalia, o bueno, le estaba respondiendo, pero sí. Ok. 4 compuestos porque son 4 estados de oxidación y son 4 diferentes. ¿Listo? Miguel nos dice, te enseñaron que si tienes 4 y utilizas el segundo, utilizas exacto. Sí, mira, ahí lo tenemos. Entonces, si tienes 2, únicamente para el que tiene un estado de oxidación mayor, usas la terminación oso. ¿Listo? Exacto, óxido, sí, si solo tiene un estado de oxidación es óxido de, o ácido de, o hidróxido de, si tiene solo un estado de oxidación. Por eso es importante que ustedes sepan buscar la información en la tabla periódica. ¿Listo? O tengan a la mano la tabla que yo les envié de números de oxidación. Cuando tiene 2 estados de oxidación, vamos a poner óxido, digamos, férrico, porque sería del hierro, y óxido ferroso,
¿Cuál va a ser el férrico y cuál va a ser el ferroso? El que tiene más estado de oxidación, es decir, el número mayor va a ser el férrico. ¿Listo? Y digamos, el que tiene menor estado de oxidación va a ser ferroso. ¿Listo? Siempre va a ser de esa misma manera. Como nos dice, exacto, la señorita Carolina, eso, tienes toda la razón. Un solo estado de oxidación, pues óxido de y ya, porque no podemos ponerle prefijos y sufijos si solo tiene un estado de oxidación, nos vamos a terminar confundiendo. Es mucho más sencillo óxido de y el elemento. Tercero, cuando tienen 3 estados de oxidación, como nos decía Miguel, vamos a utilizar 3 palabritas. La palabra hipo-oso, las palabras hipo-oso, es decir, antes de hipo y después oso, cuando tiene el menor estado de oxidación, es decir, SO. SO, es decir, el azufre y el oxígeno pueden formar 3 compuestos, 3 óxidos. Por ende, 3 números de oxidación diferentes, ¿listo? 3 compuestos, 3 estados de oxidación, 3 formas diferentes de llamarlo. Como tiene, ¿cuál es la mayor? Aquí, SO3. ¿Cómo lo vamos a llamar? Sulfúrico, ¿listo? ¿Cuál es la del medio? Porque tiene 3, lo vamos a llamar sulfuroso. ¿Y cuál es la realmente menor? Esta, SO. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Hiposulfuroso. Entonces, exactamente, Natalia. Primero miramos cuál es su estado de oxidación, cuántos tiene y dependiendo de eso lo vamos a nombrar. Porque primero y lo más importante es saber cuál es su estado de oxidación y cuántos estados de oxidación tiene el elemento. Eso es básicamente lo más importante y por eso nos demoramos la clase de ayer y la clase de hoy en eso. Porque si ustedes tienen claro eso, van a tener claro de ahí para adelante todo lo relacionado a cómo nombrar los elementos. Por eso funcionan de esa manera. Y con el cloro, pregunta. Profe, no, pues Álvaro pidió la palabra. Dale, Álvaro. Álvaro, cuéntanos. Bueno, según la tabla que estamos viendo, podemos sacar la conclusión de que valencia y el estado de oxidación son sinónimos. Exactamente. Valencia y estado de oxidación son exactamente lo mismo. Acuérdense que un estado de oxidación, para hacer ese pequeño repaso, un estado de oxidación o un número de oxidación o un número de valencia, que es lo mismo, vamos a escribirlo acá porque no está y tienes todas las razones, básicamente lo mismo, valencia, es la cantidad de electrones que tenemos al final del átomo, es decir, en la parte más externa. Mira, el cloro tiene 7 electrones. Este es el átomo de cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso quiere decir que su número de oxidación puede ser 7 y que su número de valencia, que es el mismo número de oxidación, es 7. ¿Listo? Eso es lo que nos indica un número de oxidación. Es decir, tú buscas tu tabla periódica y ves que dice números de oxidación o estados de oxidación o valencias, es exactamente lo mismo, ¿vale? Siempre es exactamente lo mismo. Y entonces... Okay. Muchas gracias, vale. Sergio. Listo, tranquilo. Y entonces, como tenemos acá nuestra tabla, la última opción es cuando un elemento tiene 4 estados de oxidación, que es el cloro. El cloro puede tener o 1, o 3, o 5, o 7. O sea, no 7 estados de oxidación, sino que esos son sus 4 números de oxidación. El 1, el 3, el 5 y el 7. Son 4 estados. Por ende, cuando se va a llamar, o cuando tiene el estado de oxidación menor, lo vamos a llamar hipocloroso. Y si es un óxido, pues óxido. Si es ácido, pues ácido. Si es hidróxido, pues hidróxido. ¿Listo? Si es la valencia, digamos, siguiente en el orden, es decir, la segunda menor, la vamos a llamar óxido cloroso. ¿Listo? Si es la tercera, la vamos a llamar clórico. Y si es la cuarta, la vamos a llamar perclórico. ¿Listo? Siempre, 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 siempre. Ahora, sí hay elementos que tienen más de 4 estados de oxidación. ¿Listo? No es que te aprendas de memoria los prefijos y los sufijos. Simplemente tú tienes claro hipo y oso y ya. O ico y per y ya. No es más. Son solo esas 2 palabritas, oso e ico. Y ya, lo que debes tener claro, porque tampoco es que te aprendas de memoria los estados de oxidación, porque la información está en la tabla periódica, en el computador,
en el celular, información la tienes en todo lado, no hay necesidad de que te aprendas los estados de oxidación de memoria. Lo que es necesario es que aprendas qué es y dónde los puedes encontrar. ¿Listo? Y un elemento que tiene muchos más estados de oxidación es, por ejemplo, aquí. A ver, les muestro. Vamos nuevamente a nuestra tabla. Miren, aquí, por ejemplo, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados de oxidación. Pero resulta que los metales que están en este momento son los que llamamos metales de transición y son, si bien sí se oxidan, son muy diferentes de que nosotros los encontremos en la naturaleza porque se demoran muchos años en oxidarse. ¿Listo? Nosotros se oxidan. Sin embargo, nosotros no lo vamos a ver. Entonces, por eso es que ustedes normalmente no ven ni este elemento, ni este que se llama Rutherfordio, creo que así se pronuncia. ¿Listo? Ni el molibdeno, que es este MO, ni el tecnicio, ni el iridio, ni nada de esos que tienen más de 4 son tan comunes de verlos en la tabla periódica. Por eso, en la tabla periódica sí, pero en la naturaleza no se encuentran de la forma más sencilla. Por eso es que no los mencionamos o no los nombramos de esa misma manera. En ese caso, pues, no los estamos utilizando y nos basamos únicamente en máximo 4, pero sí hay muchos más elementos que tienen más estados de oxidación, ¿vale? Entonces, el hipouso se utiliza cuando vemos un elemento que tiene 4 estados de oxidación, como por ejemplo el cloro, que tiene 1, 3, 5 y 7. Y el hipouso se utiliza cuando ese elemento tiene 4 estados de oxidación y está trabajando en ese compuesto con el menor estado de oxidación. Si tú ves Cl2O y asignas estados de oxidación, vas a ver que el cloro necesita ahí un estado de oxidación 1 y 1 es el menor, por eso lo vamos a llamar hipocloroso. Y se llama perclórico cuando tiene la valencia o el estado de oxidación más grande. Si lo hacemos, nos vamos a dar cuenta que es un 7. ¿Por qué? 7 es el estado de oxidación máximo del cloro y por eso lo vamos a llamar perclórico. Funciona con ácidos, puede ser ácido perclórico si es un ácido. Si es un óxido, pues lo vamos a llamar óxido perclórico. Si es un hidróxido, ¿cómo lo vamos a llamar? Hidróxido perclórico. ¿Listo? Entonces, con eso terminaríamos el tema de hoy. Sin embargo, no terminamos la clase, obviamente. ¿Listo? Porque a partir de ahí, per siempre es el más grande, señorita Natalia. Siempre, siempre es. Y aquí vamos a hablar de balanceo de ecuaciones, pero no lo vamos a ver aquí como lo vemos normalmente, sino que les voy a mostrar primero este pequeño simulador para que entendamos qué es balancear una ecuación y con eso terminamos y después hacemos todo el procedimiento de un balanceo de ecuaciones en la próxima clase. ¿Listo? Entonces yo como siempre les comparto el link. A ver, vamos a nuestro simulador y vamos a eso. Ese no es porque ese es el del pH. Es este. Perdón, este. Entonces vamos aquí, les voy a copiar el link en el chat. ¿Listo? Ahorita recordamos entonces los temas. Hacemos esto y recordamos los temas que hemos visto para que les quede claro o de los que deben adelantarse o algo. ¿Listo? Y vamos a nuestro simulador de cómo se balancean las ecuaciones. Se van a dar cuenta que utilizaremos mucho esa página PET Colorado porque tiene muchísimas herramientas. Entonces, miren, introducción. ¿Qué es balancear una ecuación? Vamos a utilizar una balanza, básicamente. La siguiente clase es estequiometría. ¿Listo? Entonces vayan anotando. ¿Listo? Pues de hecho hagamos eso de una vez. Vámonos acá y vamos acá. Nuestros temas. ¿Cuáles serían hasta hoy los temas que hemos visto? Serían propiedades periódicas, ácido-base, me queda un poquito largo el chulo, hidróxido y estequiometría. ¿Listo? Vamos a iniciar estequiometría, pero no se va a terminar hoy. Dime. Profe, qué pena, es que no se ve la pantalla de los temas, sino la de... Perdón, se me olvidó cambiarlo acá. Listo. Acá, ahora sí. ¿Listo? Ahí tenemos esas 4 lecciones. Entonces, hemos visto cuáles 4 lecciones. Propiedades periódicas, ácido-base, hidróxido y vamos a iniciar con estequiometría. ¿Listo? Entonces, únicamente lo que vamos a dejar claro aquí es
¿Qué es balancear una ecuación? A partir de la otra clase vamos a empezar a balancear y dejamos todo eso claro. ¿Listo? Para la persona que estaba atrasada y que necesitaba adelantarse, hasta hoy, los primeros 4 temas. ¿Listo? Probablemente con estequiometría nos tomemos una clase de más porque es algo que merece un poquito más de tiempo y no es tan sencillo, pero es que igual hay varias que vamos a unir en una sola. Por ejemplo, estas 3 lecciones de onda las vamos a ver todas en la misma clase porque es un tema bastante sencillo y las podemos ver todas en una hora. Por eso nos estamos tomando más el tiempo en química, que son lecciones más complicadas. ¿Listo? Entonces ahora sí, vamos acá. Entonces, al link que les envié, listo, mira, vamos a hacer el procedimiento. Le das aquí en play, ¿cierto? Ahí hay un botoncito que dice play, carga y luego le das a dar aquí, clic en introducción. Y donde dice herramientas, vamos a poner una balanza. ¿Qué significa balancear una ecuación? Para que nos quede claro. Balancear una ecuación siempre es tener la misma cantidad al lado derecho y al lado izquierdo de la ecuación. Tener la misma cantidad ¿de qué? De átomos del mismo elemento. Siempre debemos tener la misma cantidad de átomos del mismo elemento. ¿Qué pasa si, por ejemplo, entran 2 átomos de nitrógeno, pero salen 4? Mira cómo nos queda la ecuación. Desbalanceada. ¿Listo? Entonces, hasta hoy el fanzine iría hasta hidróxido. Sí, pero acuérdate que la entrega parcial no es hoy, sino que es de hoy en 8. Entonces, hasta los temas que veamos la próxima clase, ¿vale? Entonces, no se les olvide eso, ¿listo? Entonces, aquí balancear una ecuación es básicamente ver que necesitamos que tanto en la parte izquierda como en la parte derecha tengamos la misma cantidad de átomos de todos los elementos. Es decir, la misma cantidad de hidrógenos y la misma cantidad de nitrógenos, que es lo que tenemos acá. Por eso, miren, puse números al azar y miren cómo tenemos la ecuación súper desbalanceada. ¿Cuál es la idea? Que nos quede la misma cantidad al mismo lado, ¿cierto? Si nosotros le ponemos aquí, le bajamos aquí un 2, no nos sirve. ¿Por qué? Porque tenemos más cantidad. Pero si le subimos aquí, tenemos una carita feliz. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta, vamos aquí a rayar esta pantallita y vamos a dejar eso claro y con eso terminamos. ¿Listo? Miren, número de átomos son estos números pequeñitos. ¿Listo? Estos números pequeñitos son el número de átomos. Y esos no los podemos modificar porque modificaríamos la estructura. Modificamos estos números grandes, que son los números de moléculas. ¿Listo? Y ¿qué hace ese número de moléculas respecto al número de los átomos? Lo multiplica. Si tenemos una molécula de 2 átomos de nitrógeno, pues vamos a tener 2 átomos de nitrógeno. Pero si tenemos 3 moléculas de hidrógeno y cada molécula de hidrógeno tiene 2 átomos, pues vamos a hacer es multiplicarlo. 3 por 2 porque son 3 moléculas de hidrógeno. Si nosotros, por ejemplo, tenemos, por decir algo, 2 salones de 11, ¿cierto? Y cada salón de 11 tiene 10 estudiantes. ¿Qué hacemos? Multiplicamos 10 por 2 para saber cuál es la cantidad completa o total de estudiantes de grado 11 que tiene CUEPA. ¿Listo? En este caso es de la misma manera. Tenemos 3 moléculas de hidrógeno y cada molécula tiene 2 átomos. Por ende, 3 por 2 nos va a dar 6 átomos de hidrógeno. Y si vamos al lado contrario, pues vamos a ver exactamente lo mismo. Pero entonces, su tarea de este fin de semana, que no va a ser tarea, sino que simplemente para que lo tengan claro, es de todos estos temas que hemos visto, ustedes van a formular preguntas, cosas que no les hayan quedado claras. O, por ejemplo, alguien nos preguntó, es que hoy no vino el estudiante que nos preguntó sobre el tema de soluciones y pH y no nos trajo el ejercicio. Todo eso, ustedes esas preguntas, todas esas cosas que tengan pendientes, cosas que no les hayan quedado claras, o algo que tengan en la plataforma, que tengan la duda, las van a traer obligatoriamente, pues obligatoriamente si quieren que se las resolvamos, obviamente, para el día martes. Si me dicen, profe, tengo tal duda de tal tema, la resolvemos. Profe, tengo tal duda de tal cosa, la resolvemos. Profe, es que salió tal cosa en la plataforma y no entendí. La entregas, me la presentas o nos la cuentas aquí para todos y la resolvemos. ¿Listo? De modo que queremos que hasta este momento, hasta la lección de hoy,
todo nos quede claro, porque lo más importante, independientemente del trabajo, es que ustedes entiendan y pues que obviamente les quede claro todo lo que veamos, ¿vale? Y que entiendan que la química nos rodea, porque ¿qué pasa si le ponemos mucha agua al arroz? ¿Qué pasa si le ponemos menos agua al arroz? ¿Listo? Tengamos cuenta siempre eso. Entonces, no siendo más, ya son las 8. Nos vemos el día martes. Ustedes tienen clase de 7 a 8. Entonces, por favor, puntuales para que podamos iniciar y podamos abarcar todo como lo hicimos hoy. ¿Listo? Entonces, no siendo más, que tengan una feliz noche, que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el día martes a la misma hora. ¿Listo? Chao, chicos, que estén muy, muy bien.